Amigas, amigos, soy Ernesto Poblet, quien les habla desde esta emisora nuestra, Radio Concepto 95.5. Ahí esté usted, la sintonía clavada en este mismo momento de este día sábado 16 de abril del año 2016 también. Acá estamos hoy en compañía de Hugo Kleber, la señora Marta Torres y un académico de lujo, académico de la historia de San Isidro, el doctor Enrique Musel. ¿Qué tal, doctor Enrique Musel? Ya damos comienzo al programa, pero yo quiero aclararle a los oyentes que hoy tengo una afección por vía de mi garganta, que está medio, no digamos del todo bien, así que voy a tratar de que mis buenos amigos Marta Torres y Hugo Kleber me acompañen ellos en la conducción de todo esto, porque si llego a tener un tironcito de garganta puedo hacer un papelón, o una carga de tos, peor papelón. Así que con ellos voy a dejar que continúen esta misma apertura del programa, ya presentado el doctor Musel como he querido hacerlo yo. Así, decir también que son las 12:04 en este momento, con 22 grados 2 décimas de temperatura. Ahí llegó la presentación de este programa que se llama La Aventura del Desarrollo, de 12 a 13 horas. Así que, Marta y Hugo y Marta, ustedes, el micrófono de ustedes y a mí, me permitirán a lo mejor introducir algún trocito de charla. Sí, con mucho gusto, Ernesto. Bueno, el peor enemigo de los locutores de radio es, por supuesto, el dolor de garganta. Y hay que cuidarse, así que ya estamos todos con leche caliente con miel en esta época del año. Bueno, nuestro programa tiene, por supuesto, un teléfono al que los oyentes pueden comunicarse. Es el 4136-1000, 4136-1000. Allí nos pueden dejar sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas. También tenemos una página en Facebook, que es La Aventura del Desarrollo. Ahí ya también pueden ingresar y dejar sus opiniones. Y también tenemos un blogspot, que es La Aventura del Desarrollo, una sola palabra sin espacios intermedios, en donde la aventura del desarrollo.blogspot.com.ar, donde también pueden dejar sus opiniones y escuchar nuestros programas anteriores. Marta. Sí, buenos días. Bueno, acá tenemos una parva de cuestiones diferentes que queremos compartir con ustedes. Hay un montón de anuncios, pero me parece que el anuncio más importante de esta semana, que digamos que yo creo que es la base de todo lo que podamos encarar de acá en más, es el arreglo con los holdouts, o sea, los mal llamados fondos buitre. Y hoy estaba pensando, mientras leía los anuncios que Macri creo que acaba de anunciar, leía al mismo tiempo críticas que les hacen algunos periodistas acerca de que el gobierno está fallando en la forma de anunciarlos, en la presentación, es decir, hay una cuestión periodística que está fallando. Y mientras escuchaba y leía esto, yo decía, acá el problema principal me parece que no está en eso, sino bien que Macri no quiere arrancar con estos anuncios, no quiso arrancar con estos anuncios hasta no tener el acuerdo con los holdouts terminado. Creo que en su espíritu de ingeniero, digamos, está el hecho de, si no sé con qué dinero voy a contar, no voy a anunciar algo que no sé si voy a poder pagar. Y en ese sentido, claro, va tan en contra de todo lo que estamos acostumbrados. Estamos tan acostumbrados al anuncio fácil, a las promesas lindas, de mucho dinero fácil para todos y todas y todo esto, que claro, siempre luce deslucido este tipo de anuncios, ¿no? Porque bueno, no son aquellos derroches de dinero que hacía Cristina, imaginario, pero digamos a los oídos de la gente sonaba como una música celestial, que creo que ahora se extraña y que creo que ahora es el fondo de la queja, creo que anda por ahí. No sé qué piensan ustedes sobre este tema, pero creo que hay una desilusión y hay un vacío que yo misma no sé realmente si Macri tendría que contratar a un equipo de
de periodistas que mejoraran esta presentación, le armaran una mística, lo mostraran mejor, o tenemos que realmente esperar a que esto, que sería un modo de hacer política diferente, dé sus frutos concretos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Así es, Marta, yo coincido totalmente, y te digo más aún. Con el acontecimiento fastuoso y alocado de Comodoro Pi, con el acto que hizo esta señora, donde se ha demostrado que es una delincuente y que ha cometido delitos gravísimos, caramba, cuando se presentó con estos facciosos de la Cámpora a tomar la calle, a tomar los juzgados, a meterse dentro de Comodoro Pi como si eran dueños de la casa. Esto hay que decirlo y no callarlo. Esas actitudes son las mismas que hacía Hitler en el año 38, cuando empezó ya su totalitarismo a manifestarse en toda Alemania. Era lo mismo. Él no tenía los muchachitos esto con la insignia de la Cámpora, tenía otra, que era la SA. La SA fue monstruosa. Una banda de criminales jóvenes, muy jóvenes, que fueron los factores que hicieron la famosa noche de los cristales rotos. Tremenda noche donde fueron al asalto de todos los comercios judíos que había en Berlín y en otras ciudades y destruyeron todo. Eso hacía Hitler con la Cámpora. Eso hacía Hitler. La Cámpora ahora lo mismo, le dieron el mando de la calle, le dieron el mando dentro de los juzgados de todos lados, a los ojos y vistas de todos ellos. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta, un poquito más ofuscado, nada más. Me encantó el lapsus, que hay que usarlo. Dijiste la Cámpora y dijiste Hitler, pero tendrías que haber dicho Cristina en el lugar de Hitler. No. La forma de expresarte, claro. Al usar la Cámpora estamos hablando de Cristina. Son los métodos de Hitler. Nadie le dijo que eran los métodos de Hitler. Sí, señor. Pero igual, para volver a lo que estábamos hablando recién con Marta, el tema de la comunicación del gobierno, es decir, no solamente hay que gobernar bien, sino que también hay que saber vender la idea, eso es muy importante. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno, hemos hablado el otro día del presidente Ronald Reagan de Estados Unidos, que fue presidente entre 1981 y 1989, que se dijo muchas veces que sí, como un actor puede ser presidente de los Estados Unidos, pero Reagan no era solamente actor de reparto de muchas películas mediocres, sino que fue principalmente sindicalista y además había sido durante 8 años gobernador de California, que es el estado más grande de Estados Unidos, el más poblado. Entonces Reagan ya venía con esa experiencia y en los medios norteamericanos se lo conocía como el gran comunicador, porque él ya con su sola presencia y con lo que decía ya infundía respeto, infundía confianza, y el trabajo lo hacía su equipo, porque él tenía un equipo, ministros, secretarios, que se ocupaban del día al día y él se encargaba de vender lo que ellos hacían. Y Estados Unidos venía de una crisis muy fuerte con Carter y con el aumento del precio del petróleo a fines de los años 70 y una gran pérdida de confianza del electorado norteamericano en sus instituciones, y en 8 años Reagan la pudo recomponer e incluso, su gestión fue coronada, ya no fue presidente en ese momento, pero su gestión en principio fue coronada con la caída del muro de Berlín, que se produjo en el año 1989. Él mismo, 2 años antes, había dado un discurso en Berlín, con el muro a sus espaldas, diciendo: señor Gorbachev, derribe este muro. Y el muro desapareció 2 años más tarde. Muy interesante lo que nos contabas, Hugo, porque realmente yo creo que es zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, cada uno tiene que estar en la posición que le da su carácter y que además es necesaria. Yo creo que en este caso uno no podría tratar de que Macri cambiara su carácter, pero me parece que entonces habría sí que rodearlo o que prepararlo o que armar un equipo alrededor de él que se ocupe de esta función que está faltando, ¿no? Yo hoy estuve un rato largo delante de un chiste que salió en Clarín, que voy a tratar de describirlo y que realmente me pareció interesante para pensar en varios sentidos. En el primer cuadradito dice: presidente,
esta es la figura de Macri, ¿no? Aquí están los últimos números de la economía. Entonces lo vemos a Macri recibiéndolos, bueno, gracias. Los lee, se le paran los pelos en el segundo cuadradito, y en el tercero le dice: hola Cris, acá Mauri te habla. Te hago una pregunta. ¿Vos no te copás en hacer un acto por semana? A mí me vendría bárbaro. Bueno, este chiste, yo primero dije, están diciendo que, digamos, realmente Macri, los números de la economía están andando mal, que el índice de pobreza aumentó, que todo este tema que tanto se discute. Pero por otro lado, mientras estaba todo este tema, yo decía, qué bien que le viene a Macri todos estos denuncias de corrupción, toda la declaración de Leo Fariña, le viene excelente porque es una manera muy gráfica de que la gente relacione, bueno, me falta plata, acá está la plata que a mí me falta, ¿no? Y digamos, los escándalos de corrupción, al fin y al cabo, son una forma muy práctica e ilustrativa de que la gente asocie, digamos, la falta de plata con el gobierno anterior. En ese sentido, vendría bien, vienen muy bien todos estos escándalos que se vienen denunciando. Sí, el problema es el siguiente, que el último gobierno, el gobierno anterior, ya desde agosto dejó de pagarle a los proveedores. Es decir, de agosto a diciembre ya no se les pagó a los proveedores. Y después hicieron el negocio del futuro de dólares. Es decir, vendieron ingentes cantidades de dólares a 10 pesos 60, cuando el dólar en Nueva York ya estaba cotizando a 15 pesos. Entonces era sabido que esta diferencia se la iban a llevar algunos. ¿Y quiénes fueron? Los bancos, las cerealeras, los exportadores, es decir, toda gente de dinero, y ahí hubo una redistribución de dinero de los pobres a los ricos, porque ese dinero que se les dio, esos 58.000 millones de pesos o 71.000 millones de pesos, según las diferentes fuentes, tenemos discrepancia en cuanto al monto, pero es un monto altísimo de todos modos. Se calcula que son 100 hospitales de alta complejidad lo que se gastó en los contratos de futuro de dólares. Esa plata nos está faltando, nos están faltando 100 hospitales de alta complejidad, gracias a Cristina. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por supuesto, para pagar esta deuda que contrajo el gobierno anterior y el presidente del Banco Central anterior, tiene que imprimir ese dinero. Al imprimir dinero, aumenta la base monetaria, aumentan los precios. Eso lo sabe cualquier economista, y hasta lo sabe hasta doña Rosa. De modo que hay que darle tiempo al tiempo. Primero tenemos que pagar las cuentas que se quedaron sin pagar el año pasado, tenemos que recomponer la situación financiera del país, que ahora, por suerte, con el acuerdo que se alcanzó con los holdouts, ya estamos en buen camino, y en los próximos meses y hasta fin de año seguramente veremos signos de recuperación económica. A mí me parece interesante lo que vos planteabas, Hugo, porque el concepto de inflación y de, digamos, es un tema que realmente creo que la gente ignora el origen de la inflación. Si vos le preguntás, incluso uno escucha ahora a los periodistas, el otro día escuchaba que decían, bueno, ¿cómo va a hacer Macri para parar la inflación? Porque si no sale con una política de control de precios, ¿no? La clásica que se viene ensayando desde hace 40 años o más, esto va a seguir y no va a haber forma de pararlo. Eso significa, esa conclusión significa que, ¿qué creen que es la inflación? La inflación es una especie de virus contagioso, ¿no? Es decir, yo aumento porque el otro aumenta, porque el de más allá aumenta, y porque todos suponemos que todo va a aumentar, y entonces nuestro producto también tiene que ser aumentado. Sin embargo, esa no es el origen de la inflación. La inflación, sencillito, es que el gobierno gasta más de lo que de lo que tiene para gastar. O sea, entonces, claro, para financiar el déficit emite, que es plata, que es papel pintado. Entonces, si el gobierno simplemente deja de gastar más de lo que consume, la inflación va a ir disminuyendo sola. Entonces viene alguien y dice, mentira, eso no es verdad, los precios que aumentan nunca bajan. Y yo les digo, mentira, porque aquel comerciante que aumentó y luego ve que no vende,
al día siguiente baja su producto. ¿Por qué? Porque se quedó sin cliente. Eso en la actividad privada es muy sencillo de ver. Es decir, puede ser que no bajen algunas cosas que digamos sean difíciles de conseguir, pero lo que es de consumo masivo baja porque no se vende. Entonces yo creo que las cosas que está haciendo, es decir, por ahí estaban diciendo Macri no combate la inflación. Sí, cada vez que reduce gastos, cada vez que controla cada una de las actividades del Estado, cuando deja de subsidiar empresas privadas como esta Sol, ¿no? Y digamos, todo eso es reducción de gastos y todo eso es la lucha contra la inflación que está llevando adelante Macri, y que creo que hay que mostrarlo y marcarlo y repetirlo infinidad de veces para no tener que escuchar luego que Macri es insensible, a Macri no le importa que el índice de pobreza haya aumentado, en fin, todas estas cosas que uno escucha diariamente, ¿no? No, lo que pasa es que hay que poner las cuentas en orden. Si el Estado gasta más de lo que le ingresa, siempre va a haber una diferencia, esa diferencia se cubre con emisión, hay una mayor oferta monetaria la que hace subir los precios. Eso, es decir, el ejemplo más cabal lo tenemos en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, el marco alemán estaba en 4 marcos 20 contra el dólar. En esa época todavía se regían por el patrón oro. Cuando termina la guerra, 4 años más tarde, ya el marco estaba en 7,60. Ya se había devaluado bastante. Y a partir de allí, como el Estado alemán no tenía que pagar reparaciones a los vencedores de la guerra, según el Tratado de Versalles, es decir, mucho dinero se le iba del país en lo que tenían que pagar de indemnización a las potencias vencedoras, entonces no alcanzaba la plata para el propio presupuesto. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que cubrir la diferencia. Cuando en algún momento los franceses dejan de percibir carbón de Alemania y ocupan la cuenca carbonífera del Ruhr, entonces hay un paro general en esa región y el gobierno alemán, para sostener económicamente a la población de esa zona, imprime dinero que les da como sueldo, como subsidio, y eso provoca una inflación pavorosa, una hiperinflación, con una devaluación diaria del 50% del marco alemán. Y eso en algún momento se llegó hasta los 4.200.000 marcos, y ahí pararon la mano y dijeron no, ahora hacemos la reforma monetaria, volvemos a 4.20. Y el Estado alemán puso como garantía, como ya no tenía oro en las arcas del Banco Central alemán, ya no estaba el oro, puso como garantía las propiedades. Entonces los propietarios tuvieron que pagar impuestos inmobiliarios muy altos, y con eso se pudo recomponer la economía alemana. Después se dejaron las reparaciones, pero ese ya es otro tema. Pero ahí vemos lo que produjo la inflación, y la inflación se produjo por el desmedido aumento del dinero que había sido impreso. Bueno, es un consuelo, ¿no? Es un consuelo en este sentido. Uno ve a los alemanes como que nacieron sabiendo. Desde acá, de nuestra humilde posición de país sudamericano atrasado, uno dice, los alemanes hacen todo bien, hacen todo lo mejor posible, qué conciencia tienen de lo que es la inflación, cómo saben controlar su moneda, y en fin, todas estas cosas. Pero veo que con lo que vos contás uno se consuela, porque realmente ellos tocaron fondo y aprendieron, ¿no? Es decir, ahora es nuestro momento, aprenderemos nosotros. Yo quería agregar algo pequeño. Ustedes conocen el periódico Le Monde de París, sí. Todos. Yo también lo he leído con muchas ganas. Es un periódico muy serio, realmente de lo mejor que hay en periodismo del mundo. Y nos ilustraron nada menos que con una noticia asombrosa realmente para nosotros, que el matrimonio Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner habían girado desde las cuentas, digamos, de las cuentas del exterior, del Panamá, como el de los Panama Papers. Los Panama Papers, la suma de 65 millones de dólares, de los que ellos sacaban de acá, de lo que nos robaban a nosotros. Y lo hicieron justamente con la firma Mossack Fonseca. Mira qué casualidad. Y era una cuenta, vamos a hablar ahora sí, ¿por qué recalcamos cuenta?
Porque la cuenta es estar traficando con dinero de esa clase en el mundo, en estos lugares, en estos paraísos fiscales. Macri no tenía una cuenta. Macri lo que había hecho con el padre lo hizo ya hace varios años atrás, era una sociedad que habían presentado ahí para hacer una inversión. Después resultó que la inversión no lo hicieron y la sociedad murió. Ese es todo lo que sucedió con Macri. Ahora, yo les pido a todos, cuando ustedes oyen que un funcionario de este gobierno y la expresidenta el otro día hablan de la cuenta de Macri, ya saben que está mintiendo. Sea quien diga, la cuenta de Macri miente. Macri no tuvo ninguna cuenta en el Panamá, perdón, no me sale, en el Panamá, ¿cómo Papers. Papers. Sí, Ninguna el cuenta. expediente panameño para el Ahora, castellano. Cristina y Néstor, sí, ellos tuvieron una cuenta, donde se demostró que es otro delito de ellos, porque ¿qué tienen ellos que poner para ellos una cuenta con guita, con plata? ¿Qué es lo que Cristina el otro día dijo que Macri tenía una cuenta? No tenía una cuenta, tenía una sociedad. Y ya sabemos que era la sociedad que la presentaron ahí, después no se hizo el negocio que querían hacer y terminó, murió ahí. Entonces están mintiendo, pero ellos lo mienten porque se les escapa y confunden la palabra sociedad con cuenta. Ellos mienten deliberadamente para descalificarlo al presidente argentino. Pero son ellos los que se descalifican solos, porque resulta que son ellos los que están en ese paraíso fiscal, que en este caso sería la cuenta de Mossack, perdonen que vuelvo otra vez a olvidarme de cuál es. Amigos, tenemos oyentes, estábamos extrañando a los oyentes, vamos a escucharlos a ellos, es de ustedes. Yo creo que todo este circo que vino a hacer acá Cristina, y ahora creo que se va a juntar con algunos intendentes, y no es porque no se puede ir a Santa Cruz, porque allá 10.000 personas están en la calle, no hay clases, todavía no empezaron las clases, y la cuñada está acorralada, y entonces ellas se imaginan, si llega a ir y la llegan a increpar o algo, se va toda su ideología al diablo, y no va a poder seguir mintiéndole a la gente. Por eso ella anda rondando por acá y haciendo todo este circo que hace. Entonces la verdad que es lamentable que algunos periodistas no se den cuenta del tramado de la situación de esta mujer. Buenas tardes, hola señor Poblet. Estoy de acuerdo con usted con el ejemplo que hizo de las juventudes hitlerianas. Tal cual, yo lo comento a mis grupos en Facebook y me dicen que soy una exagerada. Pero también le diría que no haga Macri como la República de Weimar, que minimizó al loquito de Hitler y mire dónde llegó. A mí me parece muy mal que han entregado el control de la calle a estos grupos. No puede nunca el Estado retirarse del control, jamás. Él tiene que ejercer el poder. Ha cometido un error que lo va a pagar y lo vamos a pagar todos. Un horror grandísimo, porque esta gente ya tomó vuelo, usted ya vio que en Rodríguez Peña lo repitieron, y van a empezar a andar por la calle atacando gente, acuérdense. Acaban de decir, aumenta la base monetaria, aumentan los precios, eso lo sabe cualquiera. No, quiero hacer una corrección, por favor. Eso Kicillof no lo sabe, es más, niega ese principio. Les habla Gonzalo de Palermo. Sí, habla de nuevo Viviana Devoto. Yo creo que tenés razón, que no lo están viendo todos si bajan los precios o no. Uno va al supermercado y se da cuenta que sí, que bajaron muchos precios. Lo que pasa es que los medios de comunicación en este momento no lo van a ver y no lo quieren ver, porque lo apretan con la pauta publicitaria. Si Macri mañana dice, bueno, todos los canales, todos los medios van a tener pauta publicitaria, la cosa se revestiría, porque yo no puedo creer que todos estos medios no sabían que se estaban robando a cuatro manos
todo este gobierno que se fue, y ahora recién sale en cadena nacional denunciando lo que se robaron. ¿Y qué estaban viendo antes? ¿No sabían nada ellos? Entonces me parece que algunos medios son bastante cómplices de lo que pasó con el otro gobierno. Bueno, que tengan un buen fin de semana, espero que mejore el tiempo y les mando un beso grande a todos. Muy lindo el programa. Le respondo a la señora que habla de economía, que dijo que cuando los precios se ponen muy altos, la gente deja de comprar y tienen que bajar los precios. Eso se sabe dónde sucede, en los productos que tienen venta elástica, o sea, de los cuales uno puede prescindir, como la ropa o un zapato o lo que fuere, pero no pasan en alimentos, en medicamentos. Ha habido una devaluación del 50% y medicamentos han aumentado el 100, el 140%. Acá tenía que haber una presión del Estado para que la crisis también la paguen los empresarios. Les han dejado mano libre para que cobren lo que se les antoja, señora. Eva de Castelar. Sí, yo quería contestar a la señora que habló al final, que es cierto, hay muchos productos que no se nota la rebaja. En la parte especial de medicamentos, por lo que yo sé, hay muchos medicamentos importados que no podían entrar al país en mucho tiempo, y en esos medicamentos va a llevar un buen tiempo que realmente puedan entrar, distribuirse y por lo tanto bajar su costo. Eso es un tema de que ha pasado muy poco tiempo. Tenemos que tener un poquito de paciencia. Sí, además el PAMI y IOMA tampoco pagan a sus proveedores. Hay cuentas atrasadas de 8, 9, 10 meses y los empresarios dicen, bueno, tengo que mantener la empresa de algún modo en funcionamiento, entonces lo hacen por el hilo se corta por lo más delgado, suben los precios y esperan que con ese ingreso puedan cubrir hasta que se les pague el dinero que se les debe. Claro. Amigos, son las 12:30, primer media hora de nuestro programa. Ya pasamos enseguida a la publicidad y después volvemos inmediatamente con ustedes. Soy Cecilia del Centro, felicito a Ernesto Poblet y a sus colaboradores. El programa es excelente, coincido con las expresiones y el análisis del señor Poblet. Es muy gráfico, es muy entretenido. Y Macri asumió el 10 de diciembre como presidente, son solo 4 meses y va a costar un poco cambiar la cultura de la vagancia, la delincuencia, el no trabajar, la ignorancia que quisieron que quiso imponer el matrimonio acá. Macri no puede en 4 meses cambiar lo que se hizo en 12 años. Así que paciencia, y yo estoy con mucha energía porque siento que el 10 de diciembre cambió el país. Bueno, amigos, agradecemos a los oyentes, a mis amigos de Canadá, tengan un poquito de paciencia, hoy tenemos muchos oyentes, los amigos, tanto los de Edmonton como los de Calgary, en los dos lugares tenemos ahí, amigos, así que volvemos a nuestras tareas de ahora, de este mismo lugar, en este mismo momento. Vemos que el señor ex vicepresidente Boudou está teniendo dolorcillos de cabeza con sus grandes denuncias y grandes cuestiones penales en curso que tiene él ahora. Se ha descubierto lo principal de The Old Firm, aquella firma que tenía las acciones principales del caso Chicone, donde Boudou está hasta las manos y Cristina también. Sí, ya sé que están ellos más cerca de todo esto. Bueno, ahora la prueba se encontró. Ya apareció el legajo oficial de la firma The Old Firm, por lo tanto ya se sabe y es facilísimo probar cómo Boudou intentó quedarse con la Chicone calcográfica. Pero fíjate vos lo que es estar en un gobierno de vicepresidente y querer
coparse él, robarse él, para él la máquina de hacer plata, de imprimir la guita. Yo no creo que en la historia de la humanidad haya un fenómeno de esta naturaleza. Solamente con los Kirchner puede pasar esto. Realmente son una manga de tránsfugas, terriblemente peligrosos. Así que, y otra cosa, ¿ustedes observaron el fenómeno de la plata? ¿A dónde los llevan a estos tipos? No saben dónde meter la plata. El otro día creo que lo dijo Marta, aquí nuestra compañera, que dijo ella también que no saben dónde ponerla, y es cierto, porque como Kirchner había dado la idea de que no lo hagan en los paraísos fiscales porque allí se descubre fácilmente por ahí, entonces hagámoslo nosotros al contado, y cuando los pusieron en las famosas bóvedas, en los terrenos que ellos tenían en la parte sur del río Santa Cruz, donde llegó a comprar 25 estancias el señor Báez. Nosotros creíamos que era porque era un negocio, porque todo lo que ellos hacen es para hacer, pero no negocio, el negocio es la buena palabra, negociado es la palabra real, que es lo que hacen ellos, transfugiadas terribles con la plata. Entonces es tanta la cantidad de plata que necesitaba terrenos, estancias, y compró 25 estancias al sur del río Iguazú. Santa Cruz. El río Santa Cruz, bueno, me equivoqué de norte a sur, lejos uno y otro. Está al sur del río Iguazú, pero bastante más al sur. Sí, pero eso es tremendo. Y ahora el Casanelo, pero no Casanelo directamente, Casanelo ya lo ordenó, pero fue la Cámara de Apelaciones la que le ordenó: busquen la plata en la tierra, allá donde este señor Báez compró tantas estancias. Así que van a tener que rastrillar, cavar, a ver dónde está la guita esa, en qué estancia, porque la costumbre que tenía Báez era compraba una estancia y todo la parte ¿cómo se llama? La parte principal del casco de la estancia era de una determinada forma antigua que mantenía su forma, no, la demolía todo y hacía otro tipo de construcciones de 2 pisos muy raras, de mal gusto, como todo lo que hacen ellos. Ustedes vieron lo horrible que son los hoteles de Calafate, por ejemplo. Eso no es el oráculo de Delfos, ese monte tan lindo que tenían los muchachos de Delfos. ¿Se acuerdan? Esto es una cosa espantosa. Y hasta en eso no sirven. Y la plata que han gastado, bueno, ahí si se llegan a descubrir las famosas bóvedas, que también se ensartaron, porque saben lo que pasó, ¿no? Que los euros y los dólares no aguantaban la humedad ahí en el fondo, abajo de la tierra. ¿Y qué pasaría con el mausoleo? Ya tienen problemas con el mausoleo. Ustedes vieron que nunca la humedad ahí se pudo controlar. Entonces eso está en una situación bastante grave y seria. De todos modos, sabemos que la plata va a aparecer por todos lados, porque ya es demasiado todo esto. Es tanto lo que han robado, que la cifra que dijo Carrió, que llegó a hablar de 400.000 millones de dólares que se han robado estos tipos, y al final es cierto. Es asombroso, nunca en la historia de la humanidad entonces ha habido esto. Ni siquiera el famoso Ferdinand Marcos e Imelda, que era un matrimonio igual que el nuestro, así de perfil y de perverso, con la idea alentadora de que a Marcos e Imelda le descubrieron lo que ellos tenían afanado, robado en el Credit Suisse de Suiza, de Zurich, para más datos, y se lo devolvieron al Estado filipino. Así que nosotros tengamos esperanza, porque si vuelve esa guita a nosotros, caramba, qué bien que nos va a venir, pues que no se preocupe más por la inflación. Ahora tenemos plata genuina nuestra, tendríamos. Amigos, dejo yo había prometido no hablar hoy porque estaba afectado de la garganta, por lo tanto dejo a mis compañeros que sigan ellos el resto, salvo que tengamos más oyentes. Yo lo había acostumbrado, Mauricio me refiero acá, sí. Mauricio Cardoso, era el operador nuestro, que yo nunca, a veces ni lo nombro. Son ustedes los que sigan. Sí, Ernesto, y además a los casos les agrega otro problema. El Banco Central Europeo quiere eliminar el billete de 500 euros.
Entonces el que tiene 500 euros los tiene que cambiar por billetes de 200 o de 100. Y por supuesto, si vienen grandes cantidades, les van a preguntar de dónde los sacó. Qué bueno, qué bueno. Sí, Qué bueno, sí. eso es importante. Yo había escuchado que para intentar luchar contra el terrorismo, Estados Unidos estaba tratando de implementar una campaña del uso de tarjetas, eliminar el efectivo, ¿no? Encontraron que eliminando el efectivo es mucho más fácil de controlar el lavado, de controlar el terrorismo y todo el movimiento de dinero que sostiene todas estas actividades. Y que entonces estaban avanzando mucho en la bancarización de todo y que todo el mundo se pase a manejarse con tarjetas para cualquier cosa. Eso es algo muy interesante, cómo la tecnología puede llegar en auxilio y solucionar todos estos problemas. Y claro, van a quedar a la vista, cuando encuentren a alguien con mucho dinero en efectivo, va a resaltar, ¿no? Marta, en Estados Sí. Unidos, Estados Unidos ya hace 30 años, el que pagaba con más de $1.000 en efectivo ya era sospechoso. Pero no nos olvidemos que acá no tenemos un convidado de piedra. Es un honor que hoy nos haya visitado el académico de lujo de la historia, el doctor Enrique Musell, que además tiene el lustre él de ser de ascendencia catalana, por lo cual yo lo voy a felicitar también al amigo Musell. Enrique, ¿cómo están esas inquietudes tuyas acerca de nuestras relaciones con la infamosa Inglaterra, que tanto se ha ocupado Cristina de atacarlo, porque ella se la agarra con todo el mundo? Bueno. En primer lugar, gracias por invitarme, pero la verdad primero. Yo no presumo de ser catalán. No. Porque soy francés, el apellido es de Francia, no de Cataluña. Lo que pasa es que parece catalán, pero no lo es. ¿Lo escuchás? Y soy de origen francés, pero no importa, dejemos eso, que es una pequeñez. Estamos muy cerca, yo digo estamos y pluralizo, por eso. Muy bien, vamos claro, cerca, sí, Toulouse está sí, pegadita a está nuestra bien, Cataluña, está bien. entonces Bueno, vamos a poner un bocadito histórico. Estamos haciendo historia, nadie lo duda. Todo lo que se ha dicho en esta radio en estas últimas media hora es historia actual, historia que están haciendo los argentinos, y esperemos que, aprendiendo la historia del pasado, salga bien este periodo de reconstrucción de la República, de reconstrucción de una esperanza y, ¿por qué no?, de volver a luchar y a gozar de la libertad y la igualdad. Pero hoy me invitaron para que hable de otra cosa. Y voy a hablar de la primera invasión inglesa, pero no la de 1806, que no es la primera que sufrió el Río de la Plata. La primera invasión inglesa al Río de la Plata, escuchen, porque no se dice normalmente esto, es de 1763, y también fue una gran victoria nuestra. ¿Por qué no lo conoce esta victoria el pueblo argentino? Bueno, pienso que las invasiones del año 1806 y 1807, que fueron desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires, la capital del virreinato, con una intervención total del pueblo, eso no se pudo borrar. Pero la de 1763, que fue un triunfo del imperio a través de sus fuerzas militares, a través de un gran general que supo defender el Río de la Plata, no sé cómo se traspapeló y no se enseña en las escuelas argentinas. Triunfo del Imperio Español, que no lo dijiste. Del Imperio Español, sí. Claro, fue la época del imperio, y fue una época en que hubo una guerra terrible en todo el mundo, que yo la llamo la Primera Guerra Mundial. Se peleó en Europa, en América, en la India, en el Asia, en Filipinas, en Cuba, etcétera.
¿quiénes peleaban? Inglaterra contra Francia básicamente, pero también intervino Alemania, intervino Holanda, intervino Suecia y al final interviene España. En esa guerra que pasó a la historia como la guerra de los 7 años, Francia perdió el Canadá, todo el Canadá, todas las islas del Caribe, todas las posesiones en la India. España perdió La Habana, perdió Manila en las Filipinas, La Habana que está en Cuba, y en el Río de la Plata es el último intento que hacen los ingleses para quedarse con algo más. Estaban ya reunidos para firmar la paz, pero todavía lanzan una armada para el Río de la Plata. Y llega esa armada anglo-portuguesa y es derrotada fantásticamente en la colonia del Sacramento. Pero ¿qué me van a decir? ¿Es otro país? ¿Qué va a ser otro país? Era nuestro país. Era nuestro país gobernado por el rey, gobernado por la corte, gobernado por el gobernador Ceballos, gobernador de Buenos Aires, que después fue virrey. Y ese Ceballos hace una defensa tan inteligente de la ciudad y puerto de Colonia del Sacramento que obtiene la victoria. Se hunde el barco insignia de los ingleses que venía a cargo del bueno, en este momento me olvidé del capitán, pero que también venía el que había sido 30 años encargado del asiento de negros en Buenos Aires. Venían primero a tomar la colonia y después a Buenos Aires. Estoy hablando de 1763, mucho antes de la primera del siglo siguiente, que es la de 1806. ¿Por qué lo explico? Porque es importante saber nuestro pasado. Es importante saber que después, pocos años después, los echamos a los ingleses de Malvinas. Y después son los intentos del año 1806 y 7. Y esos también son grandes glorias del pueblo argentino. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que siempre le ganamos a los ingleses? ¿Que nunca nos vencieron? Bueno, tuvimos suerte. Porque cuando venían, habían pensado venir a vengarse de estas derrotas, cambió el mundo. Se invirtieron, cambiaron las alianzas, se invirtieron las alianzas. España, que había sido para Inglaterra siempre el enemigo número 1, resulta que se convierte, después del 2 de mayo de 1808, se convierte en la gran aliada contra Napoleón. Y el futuro duque de Wellington estaba preparando un ejército enorme en el sur de Irlanda para venir a vengarse de sus derrotas en Río de la Plata. Y esto es el año 1808. Al año siguiente, de 1807, pero ese ejército, en vez de venir al Río de la Plata, va a Galicia, va a España, para ayudar a los españoles contra Napoleón. Y nos salvamos de la venganza y nos quedamos amigos de los ingleses. Y bueno, así son las cosas y hay que saberlas. No es que somos superiores militarmente a los ingleses, sino que tuvimos suerte de convertirnos en amigos justo cuando estos estaban decididos a venir a derrotarnos, y con el general Wellesley, el futuro duque de Wellington. Imagínense, se queda en España Wellington, triunfa sobre Napoleón en varias batallas y fue ahí el comienzo de la caída de Napoleón. Fue en España donde Napoleón pierde pie, pierde grandeza, pierde fuerza y pocos años después se derrumba definitivamente. Esto merece mucho más explicaciones, pero dejo este bocadito para volver en otra oportunidad.
Yo lo que quería aclarar, a ver si lo puedo adornar un poco más, que justamente la época de este general Ceballos, que vos dijiste dijimos que después fue virrey del virreinato del Río de la Plata, España tenía el imperio español, como vos dijiste, tenía uno de los monarcas más simpáticos y mejor vistos en la historia, que era un Borbón, el rey Carlos III, el rey Carlos III, exactamente, y que fue un personaje muy especial, con un excelente gabinete, con unos ministros fabulosos, y España avanzó mucho, y nosotros teníamos una buena relación colonial en ese momento. No podíamos pensar en otra cosa porque justamente las posesiones de ellos acá en Buenos Aires no eran las mejores, no eran la importancia que tuvieron México, Cuba, otras más de España, que eran muy superiores a las nuestras. Nuestras eran unos ranchos todavía, pero en ese momento el virrey Ceballos justamente nos trajo mucho progreso a nosotros, inspirado en los grandes ministros del rey Carlos III, que fue, repito, un Borbón, y se fue de esos reyes que voy a emplear una palabra que ahora está diferente, que eran liberales. Un rey muy liberal fue, que no es lo mismo que el liberalismo que se habla ahora. Aquel era un liberalismo más de tipo religioso, era, digamos, menos rígido, en aquella España tan rígida que hubo también en el aspecto religioso. Por eso quería decir lo que estaba diciendo, que observemos a nuestro imperio español, porque esos españoles que lucharon contra Napoleón demostraron que España no es un pueblo sumiso. El propio Napoleón se ensartó porque él creyó que España iba a ser un paseo, y se encontró que lo resistió tanto que creo, y Bucel, que es un excelente historiador, me corrige si estoy equivocado, tanto resistió el pueblo español que creo que fue el único que Napoleón no pudo aplastar ni ocupar, el pueblo de España, porque se resistió, y qué bien que lo hizo. ¿Y por qué razón lo hizo? Por una dignidad exquisita de los españoles, que debemos volver a observarlos a ellos como que realmente fueron nuestros colonizadores. Tuvieron muchos defectos, pero sí tuvieron el orgullo y la dignidad de ser ellos, que no dejaron que los generales franceses, que no fueron a ocupar España, le pidieron permiso al rey de España para poder cruzar a Portugal desde ahí, para combatir a los ingleses desde ahí, cuando estábamos en guerra cuando España estaba en guerra con los ingleses en ese momento. Pero los oficiales, generales, etcétera, suele ocurrir muchas veces, al pasar, no ocupar, pasar, cometieron muchísimos delitos donde al pueblo español lo vejaban. Les saqueaban las casas, les violaban las mujeres, y el rey que había puesto Napoleón acá, que era su hermano mayor, el famoso, que muchos no lo respetan, que le llaman Pepe Botella, porque tomaba vino como yo en las comidas y nada más, no era nada kurda el hombre, ni se le podía reprochar eso. Fue un buen rey que ahora en la propia España están volviendo a estudiarlo y a mejorar el concepto y la imagen del famoso Pepe Botella, que era el hermano mayor. Él se preocupaba mucho por lo que hacían sus oficiales y generales en general, generales y soldados inclusive, porque le decía a Napoleón que están cometiendo un error gravísimo, que están poniendo al pueblo en contra, y ese pueblo fue el que se hizo tan fuerte y potente contra los ejércitos, nada menos que de Napoleón, que le empezaron a hacer unos sabotajes tremendos. Venían las tropas de Napoleón en un lugar, no sabían lo que pasaba, y le habían creado una especie de pozo enorme que lo habían tapado, así cuando quisieron acordar, todos los caballos caían en ese pozo, y así mataban a muchísimos soldados de Napoleón. Por eso fue que se hartaron, y Napoleón tuvo que irse después, y el propio hermano, que fue un buen rey, y se hizo querer por la gente, nada menos. Bueno, Marta, es tuyo el micrófono. Yo ya me estoy bandeando porque me estoy curando de la garganta de golpe. Sí. Bueno, no, yo quería no dejar pasar, ya está el programa por terminar, pero quería hacer una pregunta a ambos dos especialistas en historia y en política internacional. Me quedé muy interesada con la intervención de Enrique, en el sentido de que nosotros no estamos acostumbrados a, digamos, a leer la historia
en función del momento internacional, ¿no? De qué está pasando en el contexto general. Siempre tenemos, ombliguismo, digo yo, será ombliguismo histórico, lo miramos unilateralmente. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta lo interesante de ver qué pasaba en aquella época con aquella primera invasión y el problema de luchar contra Napoleón, es que me gustaría, si se pudiera intentar pensar ahora en cuál es el contexto internacional actual que nos permita entender esta noticia del 27 de marzo del 2016 que dice: por un fallo de la ONU, Argentina agranda 35% su plataforma marítima. Y está en la noticia como un logro, sería como una victoria diplomática, ¿no? Que no sé bien qué significa, ni por qué viene en este momento, ni qué, digamos, sí intuyo que las consecuencias son valiosísimas para la Argentina, porque permite todo el tema de aprovechar minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. Pero cabe la pregunta: ¿por qué ahora nos llegó este regalo? Mussolini va a responder eso inmediatamente, sin perder tiempo, que tenemos pocos minutos. Muy bien. Y te queremos escuchar. Unos minutos. No es un fallo judicial, no es una victoria. La victoria fue la redacción y puesta en vigor del Tratado de Montego Bay, o el Tratado sobre los Derechos del Mar. El Tratado de Montego Bay acuerda a los países que con litoral marítimo que pueden extender la plataforma submarina de acuerdo con una ecuación de profundidad y sistema de rocas que haya en el fondo del mar, y lo conceden como máximo que se pueda obtener la cifra o la distancia de 350 millas a contar desde las líneas de base rectas, que son las líneas de la más baja marea. De la más baja marea. Sí. Y entonces lo que consigue la Argentina es el reconocimiento de lo máximo que se puede obtener, sí, porque a través de 9 años de discutir con un organismo administrativo de las Naciones Unidas, explicamos por qué pretendíamos lo máximo y lo obtuvimos. Obtuvimos lo máximo porque lo podíamos obtener, porque el Tratado de Montego Bay lo acuerda. Es decir, el derecho salía del tratado de Montego Bay, y nosotros demostramos que teníamos derecho a lo máximo, y ya está nuestro forever, para siempre. ¿Qué ventaja tiene eso? Mucha.